la profecía. ¿Qué más? ¿El don de quién? ¿Del frío? Ah, de servir. ¿Cuál otro? Ok. Entonces, antes de que sigan hablando bobadas, los invito para que desmonten esa concepción de sus vidas. No hay dones mejores. ¿Ok? O sea, vamos a entender qué es lo que Pablo está diciendo. Entonces, desmontemos de la vida, del concepto teológico que tenemos. Del concepto teológico que tenemos, desmontemos el concepto de que hay un don mejor que otro. Entonces, uy, hermano, a ver, hermano, cómo sana gente, a mí me gustaría ese, pues que a mí me salió fue parrendero. No, vamos a pararnos en el texto y en el contexto. Siempre que tú vas a leer, o más bien a estudiar la Biblia, siempre, diga conmigo siempre. Una vez que te paras en el texto, hay dos cosas que tú tienes que hacer y que no las puedes obviar. O sea, si se te olvida hacerlo, vas a terminar haciendo una errónea interpretación. Y es que una vez que yo me paro en el texto, yo tengo que preguntar ¿por qué y para qué? ¿Por qué se dijo? ¿Por qué se hizo? ¿Y para qué se hizo? Entonces Pablo no está sentando una doctrina. ¿Aló? Esto que Pablo está haciendo en estos tres capítulos, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, no es una doctrina. Es una corrección. ¿Aló? Es una corrección. Si leemos el 11, entonces usted se va a dar cuenta que a Pablo le están preguntando cosas. ¿Ya? Entonces, Pablo está haciendo una corrección. ¿Qué corrección está haciendo Pablo? Que el culto de los corintios, perdónenme la expresión, se había despelotado. ¿Aló? El culto de los corintios estaba en un desorden terrible. Nadie lo entendía, nadie ponía orden. En esa misma corrección que Pablo hace en estos tres capítulos, es también donde aparece la corrección de Pablo diciendo: no permito a las mujeres que enseñen en las congregaciones, que pregunten en la congregación. ¿Ya? Concepto que han tomado algunas religiones para anular completamente a la mujer en la iglesia y no dejarla tener ninguna actividad espiritual, porque ellos asumen que Pablo está sentando una doctrina. Pablo está haciendo una corrección. Así que les gustaría saber en realidad el concepto bíblico del no permito a la mujer que enseñe en la congregación. Les gustaría saber qué fue lo que Pablo quiso decir. Entonces Pablo lo que está diciendo en el 31 del 12: procurad los dones mejores. Entonces no es que haya un don mejor de más altura que otro. Como él está haciendo es una corrección, y la corrección que está haciendo es precisamente al culto. ¿Aló? O sea, el desorden que había en el culto. Entonces lo que Pablo está diciendo es: procure el don mejor para el culto. Por eso en el 13, en el 14, vamos a ver que Pablo le carga la mano, sobre todo al hablar en lenguas. Él dice en el 14: yo, dice Pablo, yo prefiero en la iglesia, o sea, en el culto, hablar 5 palabras en lenguas humanas. Ese en lenguas humanas es 5 palabras que todos me la entiendan,
y no 10,000 en lenguas. ¿Aló? Porque ¿qué era lo que estaba pasando con los corintios? Que los corintios entonces llegaban al culto y los saludaban a uno en lenguas. Amén. Porque hay gente que cree que hablar en lenguas es sinónimo de ser consagrado. ¿Aló? Amén. Yo sé que aquí nos va a tallar duro a más de uno, pero hermano, por algo el Señor nos metió. Entonces hay gente que cree que hablar en lenguas es sinónimo de ser consagrado. Entonces vamos a ver en el 14 cómo Pablo le carga la mano y él dice, si se atreve a hablar en lenguas en el culto, primero procure hacerlo en baja voz, de tal manera que no estorbe a los oyentes, porque cuando uno habla en lenguas nadie entiende a menos de que haya un intérprete. Ni siquiera el mismo que está hablando en lengua se entiende. ¿Ya? Porque el que habla en lenguas habla misterios. Amén. Misterios. Entonces Pablo dice, si entran los oyentes, ese oyente son simpatizantes. Si entran los simpatizantes y los oyen a todos hablando en lenguas, pregunta Pablo, ¿no dirán que están locos? Entonces, mire lo importante de la corrección que Pablo está haciendo. ¿Está conmigo? A eso es que Pablo entonces le está diciendo, procuren los dones mejores, pero mejores ¿para qué horas? Para el culto. Entonces Pablo dice, vea, yo en el culto les aconsejo que en lugar de ponerse en hablar en lenguas, es mejor que profeticen, porque la profecía edifica al oyente. ¿Aló? La profecía edifica al oyente. ¿Y qué es la profecía? Lo que yo estoy haciendo ahora. Gloria a Dios. Cuando yo estaba más chiquito que ahora, recuerdo, tengo en mi consciente, no una vez, sino enésimas veces, en que no se podía ni predicar, porque había 5 o 6 hermanos hablando en lenguas, arrumando bancas, como le decía a 8 días. ¿Ya? Y no, pues el pastor no podía, porque pues ellos estaban a todo grito hablando en lenguas y saltando. Imposible que alguien esté atento a la predicación. Entonces dijo un paisa, cuando llegó a la casa y le preguntaron ¿cómo estuvo el culto? Y él dijo, hubo una bendición más horrible. Pues queriendo decir que había habido una bendición muy grande. Él dijo, hubo una bendición más horrible. Entonces nosotros los pentecostales en eso hemos sido desordenados. Y no es la iglesia en Colombia, es la iglesia desde siempre. Por eso Pablo tuvo que hacer una corrección. Y note usted que en el capítulo 13 Pablo habla de la niñez de la iglesia. Cuando yo era niño, hablaba como niño y me portaba como niño. Pero una iglesia de la edad de la iglesia en Colombia tiene que aprender a ser madura. Y el problema es que si usted no aprende a desaprender, ¿aló? Si usted no aprende a desaprender para volver a aprender, usted se va a quedar con todas las burradas viejas que aprendimos. ¿Ya? Porque el conocimiento en Dios no es estático. Mi Biblia dice, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, entiéndase, el capítulo 12, 13 y 14 no son capítulos de doctrina. Se está haciendo una corrección. Una corrección al desorden que el culto
en los tiempos de los corintios estaba presentando. Entonces todo el mundo hablaba en lenguas, la gente profetizaba, el otro gritaba, el otro saltaba, y entonces el culto se había vuelto un desorden. Entonces Pablo comienza diciendo en el 12: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En realidad el texto original de Corintios 12:1 no dice o no contiene la palabra dones. El texto dice: no quiero que ignoréis acerca de las áreas espirituales o de los espirituales. Se quita la palabra don, refiriéndose entonces a quienes tienen las dádivas y de quien vienen las dádivas. Vea que el verso 3 en adelante nos aclara eso, que no está hablando de la persona que tiene el don, sino de lo que es realmente el don. ¿Van conmigo? Diga gloria a Dios. Entonces vamos a hacer repasitos. Estábamos por aquí, ya esto lo sabemos de memoria. Dijimos que el don es el balón, que el ministerio es el campo. Dijimos entonces también que don es carisma, que es igual a gracia, y carismata es la reunión de todos, que un don influye en el carácter de la persona que lo posee, gloria a Dios, y entonces por eso esa persona tiene que comportarse conforme a lo que tiene. Amén. Es imposible que el que tiene un don no se porte en ese orden. Dijimos que el ministerio es la actividad. Dijimos que ministro es la persona. Dijimos que dones es la dádiva y que operaciones es el resultado. ¿Bien hasta ahí? Eso ya lo vimos. Usted me dice a dónde íbamos. Aquí entonces está la pregunta: ¿cuántos son las dádivas que hay? O en cuanto a los dones espirituales, dijimos que son 9. Ok, vale. Vamos a ver qué más hemos dicho. Nos preguntamos, ¿qué es un don? Y dijimos que un don es un regalo. Dijimos que un don es una dote. Y dijimos que un don es una capacidad espiritual dada por Dios. Un don espiritual es una habilidad que Dios nos concede para servir, únicamente para servir. No es para lujo nuestro. Vimos también entonces la naturaleza de los dones del Espíritu Santo y cómo se otorgan. Vamos a ver cuál es la naturaleza. Entonces dijimos que el don espiritual del Señor es dado a cada creyente. Diga conmigo, a cada creyente individualmente. O sea, todos reciben dones de parte de Dios. Dijimos que el don del Espíritu, el don es el Espíritu mismo, según Hechos 2:58. Entonces Pedro dijo: arrepentidos y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Permítame, yo me paro un momentico aquí, porque de alguna manera estamos hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, para que reforcemos lo que alguna vez aquí hablamos, para que si todavía queda la concepción de que usted recibe el Espíritu Santo para ser salvo, es importante que entendamos dos cosas aquí. Pedro dice: arrepentidos o arrepiéntanse. Eso es un imperativo. Amén. Y bautícese, eso es otro. ¿Qué es un imperativo? Es una orden. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Ya? Note que lo que sigue ya no es un imperativo. Una coma ahí. Por lo tanto, no es un requisito dentro de la salvación, sino es un resultado de la obediencia de los dos imperativos, de haberse arrepentido y haberse bautizado. Amén.
Es un resultado. Se recibe el Espíritu Santo como resultado de la obediencia a Dios. Y obviamente con el Espíritu Santo se reciben dones, ministerios y se da fruto. ¿Está conmigo? Alabanzas al Señor. Los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración. Debe decirle que alguien que ha recibido dones es una persona que sabe adorar. De ahí viene la raíz que Jesús discute o enseña a la mujer samaritana. Jesús a la mujer samaritana le dice: ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ustedes dicen que es en ese momento. Nosotros decimos que es en este tiempo. Pero va a llegar la hora. Y la hora es en que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo aquí? Los dones son para el ministerio y la adoración. Así que si usted tiene don o dones, usted tiene todas las posibilidades de ser un excelente adorador. En realidad, Dios no quiere ni manda que oremos. Dios lo que quiere es que lo adoremos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Eso qué es? Adoración. Adoración. Gloria a Dios. Los dones del Espíritu Santo no son apropiados, o sea, no llegan porque yo tenga mucha fe, sino como por lo que tenga mucha fe de la fe que es salvadora o que me salva, sino que es que Dios los da. Amén. O sea, no es porque usted tenga mucha fe que va a tener muchos dones. Es por la gracia, según la gracia. Los dones son conseguidos operando el Espíritu Santo soberanamente o con soberanía absoluta, como Él quiere, dice el apóstol. Dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Como Él quiere. Gloria a Dios. Seguimos. Ustedes me dicen dónde íbamos. El amor es la base ¿de quién? O sea, ahí es donde se pone el cimiento de los dones. Dijimos que los dones se agrupan en tres. Uno se llama diversidad de ministerios, y ahí está palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. A eso se le llama diversidad de ministerios. Hay un segundo grupo que se llama diversidad de operaciones, y está dones de poder, está el don de fe, y están los dones de sanidades. Y el tercer grupo es diversidad de expresiones. Es el don de lenguas, está la interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Cuántos grupos? Tres. De esa manera entonces se clasifican los grupos. Hablamos también cómo los clasifica Corintios. Ya dijimos que en el capítulo 12 los enumera y los clasifica. En el capítulo 13 enmarca el amor como base, y el capítulo 14 describe cómo funcionan los dones. ¿Vamos bien hasta ahí, cierto? Amén. ¿Ya llegamos o todavía no? ¿No hemos llegado? Entonces aquí están los grupos. El grupo número 1, dones de revelación, y es el grupo de diversidad de ministerios. Está la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, el discernimiento de espíritus. Esos son los dones de revelación. Pero dejen que aquí se atravesó el 3 primero. Dones para hablar. Esa es la diversidad de ¿qué?
de expresión. Está la profecía, están los géneros de lenguas y está la interpretación de lenguas. Y el grupo 2, entonces, dice que son los dones de poder o la diversidad de operaciones. Tiene el don de fe, tiene el don de milagros y tiene dones de sanidades. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga gloria a Dios. ¿Alguien me habló por aquí? ¿Ya me pasé? Vamos. Listo. Ok, entonces vamos a arrancar. Comenzamos a hacer la descripción del don. Grupo número 1. ¿Qué dijimos? Diferenciación de los dones. Amén. Y entonces aquí en el grupo número 1 está, el primero es palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Es la revelación sobrenatural. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, revelando propósitos divinos. Es la forma de declaración sobrenatural de la mente de Dios, y es la forma como Dios trae la palabra de profecía, el mensaje de consolación a la iglesia. Diga gloria a Dios. La palabra de la que estamos hablando es la manera como Dios ahora habla, se dirige a la iglesia. Nosotros en esta palabra de sabiduría estamos a la vez estamos profetizando. Amén. Porque estamos dando a conocer los misterios de Dios, lo que la iglesia o el hermano común y corriente no entendería. Entonces en esta palabra de sabiduría la podemos explicar. La palabra de sabiduría puede ser manifestada en las siguientes maneras: por la voz de Dios. Amén. En un sueño, en una visión y, como ya les decía, a través de la profecía. Claro, todo esto, Pablo dice, debe sujetarse a la crítica del profeta, porque el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. Gloria a Dios. Porque estamos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no era así. ¿Y sabe por qué no era así? Porque en el Antiguo Testamento los profetas no tenían Biblia. ¿Ustedes sabían eso? En el Antiguo Testamento los profetas no tenían Biblia. Así que la palabra venía directa del cielo. Ellos por eso salían y decían: Jehová Dios me dijo, me habló, o Jehová Dios dice así. Y arrancaban. ¿Ya? ¿Va conmigo? No tenían Biblia, pero la profecía ahora está condensada toda en la palabra de Dios. ¿Va conmigo? Entonces esa es la palabra de ciencia, de sabiduría. Se manifiesta a través de oír la voz de Dios. A través de un sueño, claro, eso sí, no vas a salir de aquí a soñar ahora como loco. Y entonces me viene el domingo a decir: hermano, descubrí mi don, tengo el don de ciencia, de palabra de sabiduría. Me soñé que bajaba una araña negra. Porque hay gente que sueña todas las noches. Amén. Y ellos quieren que uno les interprete sus sueños. Y pues yo a alguno le dije: hermano, usted comió una frijolada tarde de la noche, se acostó mal acostado y ya. Eso es ese sueño. Porque el proverbista dijo: los sueños, sueños son. Hoy yo tengo que entender que si es un sueño, yo tengo que pasarlo por la vara para que califique como palabra de sabiduría. Si fue que vi, pues lo mismo, hay que pasarlo. Y si fue que profeticé, hay que dejarlo pasar por la vara. Diga gloria a Dios. Ahí también está la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es un poquito diferente,
pero también muy preciosa. Este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado al presente. ¿Ya? Hay varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, acuérdense que cuando Naamán fue a donde Eliseo para que lo sanara, ¿se acuerdan? Que lo evangelizó la criada que Naamán tenía, la señora que lavaba la loza en la casa de Naamán. Cuando ella lo vio todo leproso, ella le dijo: vea, señor, con todo el respeto que usted me merece, si usted fuera a mi tierra, allá Jehová Dios tiene profeta, y él lo sanaría de su lepra. Amén. Entonces Naamán fue hasta Israel, porque ellos estaban en Siria. Amén. Entonces Naamán fue hasta Jerusalén y fue a la casa del profeta Eliseo. Ya Eliseo sabía que Naamán iba a ir, porque el Espíritu le había revelado. Cuando Naamán llegó y golpeó en la casa, en la puerta de la casa de Eliseo, Eliseo no salió, sino que le mandó a decir desde allá de su aposento: dígale que se lave 7 veces en el Jordán. Amén. Entonces Eliseo, Naamán se puso muy bravo, porque pues imagínense, el general de Siria, y el profeta no salió ni siquiera a decirle: oiga, mi general. No, sino que le mandó la razón con el muchacho. Se puso bravo, pero al fin y al cabo se lavó. A donde quiero llegar es que Naamán había llevado camellos cargados con presentes, con regalos, para pagar el favor de la sanidad. Entonces Eliseo le dijo: no, señor, nosotros no cambalachamos con los dones de Dios. Vaya y lávese y sánese, Dios lo bendiga, regrésese para su casa con sus regalos. Cuando Naamán se fue, Eliseo dijo: pero mi señor, si es bien raro, ¿cómo no recibe la propina? Amén. Entonces Giesi sale corriendo detrás de Naamán, lo alcanza y le dice una mentira piadosa. Vea, señor Naamán, es que le paga mal mi señor Eliseo, le manda a decir que es que le acaba de llegar una visita, que llegaron unos viajeros y entonces pues necesitamos unos vestidos, necesitamos unas mantas, entonces que sí nos interesa su presente. Y Naamán entonces le dio a Giesi su regalo, y Giesi fue y los escondió. Y llegó todo disimulado donde Eliseo. Y entonces Eliseo le dice: Giesi, ¿dónde estabas? Y Giesi dice: no, estaba lavando los platos, no. Y Eliseo le dice: ¿acaso no estaba mi corazón contigo? Eso es palabra de ciencia. ¿No estaba mi corazón contigo cuando estabas pidiéndole los regalos a Naamán? Así que ahora la lepra de Naamán se te pasará. Y dice que Giesi quedó blanco como nieve. Eso es palabra de ciencia. Otro ejemplo. Jesús le dice a la mujer samaritana: vea, señora, hágame un favor, tráigame a su marido. Y la mujer samaritana dice: yo no tengo marido. Amén. Ahí así pues como quien no quiere la cosa. Y el Señor le dice: bien has dicho, no tienes marido, porque 5 has tenido, y el que ahora tiene tampoco. O sea, 5 que no habían sido de ella, y el que ahora que tenía tampoco. Eso es palabra de ciencia. Otro ejemplo de palabra de ciencia: Pedro, el apóstol Pedro, que era el pastor de la iglesia central en Jerusalén. Entonces ellos llegaron a un acuerdo, que eso tampoco es una doctrina, y eso le trajo un problema a la iglesia, porque ustedes recuerdan que Pablo, posteriormente Pablo está hablando a los hermanos ya de Tesalónica, de por allá,
pidiéndoles que recojan ofrenda para los hermanos en Jerusalén porque están en extrema pobreza. Porque ellos cometieron un error gravísimo y fue que ellos vendieron todo lo que tenían y lo trajeron, y una vez que estaba todo, lo repartieron por partes iguales para que no hubiesen necesitados. Algo así, por ahí comenzó el comunismo. Amén. Y hoy tenemos de resultado a Chávez y a Maduro. Así que ellos se comieron todo y ahora están en extrema pobreza. En ese momento en que ellos hacen ese acuerdo, entonces había una pareja de pentecostales llamados Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vendieron la finca, y una vez que la vendieron se confabularon. Entonces ellos dijeron, vea, Ananías le dijo a Zafira, vea Zafira, vamos a hacer una cosa, escucha. Vamos a llevarle solamente 10 millones de pesos al hermano Pedro, y vamos a decirle que no le dieron más por la finca, que eso, como esto es zona roja y que el hermano mojó y todo eso no valió más. Pero eso sí, escucha, si Pedro le pregunta, te dice lo mismo. Ah, listo, ¿y qué hacemos con esto? No, me echamos una pasadita por San Andrés, vamos para Cartagena, pero no le vamos a llevar. Pedro estaba en el culto y llegó Ananías, amén, con los 10 millones en el bolsillo. Y entonces Ananías fue a entregarle los 10 millones a Pedro, y Pedro le dijo, Ananías, ¿acaso toda la plata no estaba en su bolsillo? O sea, ¿por qué no te quedaste con toda? O sea, ¿por qué has intentado engañar al Espíritu Santo? Entonces Ananías dice, uy, hermano Pedro, ahí sí me extraña, hermano, porque no trayendo el plata y usted vaciándolo también. Estaban en esa charla, o más bien acababan de sacar a Ananías muerto, porque Ananías murió cuando entró la hermana Zafira, salamera como toda viejita pentecostal. Mi pastor querido, Dios lo bendiga, mi pastor amado. Entonces el hermano Pedro le dice, Zafira, venga, le pregunto, ¿vendieron la finca por 10 millones? Sí, hermano Pedrito, no, eso usted sabe. Pues. Zafira, tan vieja y tan tonta. Ve, allá en la puerta del templo están los muchachos que acabaron de sacar a tu marido y te van a sacar también a ti, porque trataste de engañar al Espíritu Santo. Se derrumbó la vieja. Eso es palabra de ciencia. Diga gloria a Dios. Ahora traigámoslo al año 2018. ¿A cuántos Dios les ha dicho lo que usted está viviendo, lo que le está pasando? Desde el púlpito Dios te habla la conciencia y usted dice, alguien ya me radió. ¿Quién sabe quién iría de sapo? Ningún sapo. Eso se llama palabra de ciencia. Diga gloria a Dios. Amén. Entonces los dones tienen manifestaciones según la necesidad. Amén. ¿Va conmigo? Según la necesidad. Y funcionan en el momento preciso que Dios los necesita. Avancemos. Aquí están los ejemplos que les estoy citando. Tenemos el discernimiento de espíritu. Está en Hechos capítulo 13, el verso 9 y 10. Amén. Este don opera enteramente de una manera sobrenatural, y las cosas que revela son específicamente del mundo espiritual. ¿Cómo se llama? Discernimiento de espíritus.
Cuando hablamos de discernimiento de espíritus, usted sabe que la raíz griega para espíritu, no para espíritu, sino para espíritu, es neuma. La raíz griega para espíritu es neuma, de donde viene también la palabra neumático y de donde sale también la palabra viento o aire. ¿Ok? Así que un espíritu es un viento, es aire. Por eso dice, y sopló un viento recio. Amén. Ok. Pero una vez que tenemos esa raíz, entonces viento también es doctrina. Por eso Juan dice, hijitos, probad bien los espíritus si son de Dios. Amén. Probad bien los espíritus si son de Dios. Juan se está refiriendo más a la doctrina que a los espíritus. ¿Me explico? O sea, en esa expresión el apóstol Juan se está refiriendo más a los predicados que ya estaban habiendo que a la legión de demonios. ¿Ya? Entonces, ese discernimiento de espíritus tiene que ver con seres espirituales, que yo sepa que estoy enfrentado verdaderamente a un demonio. Decíamos el martes pasado que el diablo tiene dos tiempos bien definidos en el asunto con el humano. Y uno de ellos es que el diablo lo hace por opresión y el otro es por opresión. Posesión. Ahora, no quiere decir que yo primero estoy oprimido y después posesionado. Entonces, cuando usted venga, hermano, es que tengo como una presión, ay, ¿cuál es Jesús, papá endemoniado que se las pela? No. Porque entonces hay que toca amarrar los perros, porque uno ya sabe que hay gente que sale con sus cosas. Amén. Entonces, no precisamente porque usted esté en opresión va para el endemoniado. ¿Está conmigo? Dije que son las dos formas del diablo maltratar y obviamente debilitar la humanidad, por opresión y por posesión. Cosas le han dado mucho resultado al diablo. Y la primera en esta época es la enfermedad del siglo. Amén. Es la enfermedad del siglo. Y al diablo le está dando resultado. ¿Aló? Le está dando resultado. Hermano, mire, yo no sé si usted se habrá dado cuenta, pero usted no se ha dado cuenta cómo se han disparado las violaciones a niños, el crimen de niños, las violaciones a mujeres, el crimen de mujeres. Y estaba mirando yo un documental en un caso que pasó en Dorada, Caldas. Y el hombre mató a la esposa y mató a sus dos hijas. Y entonces alegaron que era que tenía un problema de la cabeza, que en un determinado momento él perdió el sentido, que no supo lo que hizo, y anda como Pedro por su casa. Al diablo le está dando resultados, porque el mundo perdió el temor a Dios. Las mismas autoridades. ¿Usted no se da cuenta? Hay un señor que ha entrado a la cárcel, entró a la URI en el 2017 76 veces. Y está en la calle. Porque los jueces dicen, no representa ningún peligro para la sociedad. Y hay uno que le falta un brazo, a otro le falta un ojo, el otro está lisiado en una silla de ruedas, otro se murió, pero él no representa un peligro para la sociedad. Nuestra justicia está enferma. Y usted no se ha preguntado por qué. Porque el diablo está obrando ahí. Aleluya. Entonces, escúcheme esto.
es importante, el don de discernimiento de espíritu es importante para que el líder entienda a qué se enfrenta. Amén. Sea inteligente, sea sabio, no sea carro loco. Porque hay hermanos que los llaman a hacer una oración y no salen como. Ellos no preguntan qué tiene, y cuándo le dio, y por qué le dio, y cómo fue, dónde pasó, cuándo pasó. No salen como carro locos a imponerle la mano a todo el mundo. ¿Ya? Y entonces les decía que hay gente que, como no hace discernimiento de espíritu, entonces ora por los endemoniados y cierra los ojos y habla en lenguas. Eso es como el soldadito que coge el fusil, cierra los ojos y agarra y... Lo mismo. Así es pentecostales. Amén. Uno orando por un endemoniado con los ojos cerrados y hablando en lenguas. Mijo, orar por un endemoniado eso es una guerra declarada. Entonces, ¿qué hace usted con los ojos cerrados? No, es que yo tengo discernimiento de espíritu y yo veo cuando el diablo me va a pegar el puño. No, bonito. Que te levanta. ¿Aló? ¿Está conmigo? Entonces, nosotros tenemos que hoy ya dejar la niñada. Tenemos que aprender a ser maduros. La iglesia, nunca Dios ni Jesucristo comisionó a la iglesia para ir a ponerle guerra al diablo, a conseguir endemoniados. No. Si el endemoniado viene al culto y nos va a poner problema, le va mal. Amén. Pero usted no tiene que irse por la carretera hasta Mosquera a ver. Vean, hermanos, nos ha pasado, nos sigue pasando, y si no aprendemos nos va a seguir pasando. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace casi 20 años, cuando apenas todavía no había iglesia en la estancia, se tenía apenas un culto de barrio ahí. Ahí sucedió una cosa que todavía cuando yo me acuerdo de ella me da susto. Recién salía un muchacho ahí al ministerio y era de esos que se iban a cazar demonios donde él sintiera que había un demonio que llegaba. Y entonces lo llamaron a orar por un niño que el papá dijo que estaba endemoniado. Hermano, yo nunca, no he podido creer que un niño esté endemoniado, y menos un hijo de un creyente. Amén. O sea, yo no he podido creer eso, y más bien me da cierto mal genio, cierto carácter cuando un papá me dice: hermano, ore por mi hijo que está endemoniado. Pues tiene una cara de malo. Y se sienta con uno en el desayuno y uno se lo mira así como con ganas. Entonces a estos muchachos los llevaron a orar por un niño que supuestamente estaba endemoniado. Y se entrenzaron en una batalla en esa casa. Y el niño murió. En esa lucha espiritual el niño murió. Medicina legal le encontró hematomas al niño por todas partes. Porque posteriormente el testimonio de ellos es que, dicen ellos, encontraron las ventanas torcidas, sus ángulos torcidos, porque el demonio levantaba al niño y lo estrellaba contra las ventanas, contra la pared, y ellos no sabían qué hacer. Así que perdió el ministerio y se fue para la cárcel. Y imagínense cómo quedó la iglesia. Gracias a Dios en esa época no estaba Vicky Ávila. Y si no, nos vuelven trizas.
Gloria a Dios. Eso es lo que Pablo dice. Cuando yo era niño, actuaba, hablaba y me portaba como niño. ¿Ya? Entonces hay gente que vive de eso. Ellos creen que son muy poderosos porque echan fuera un demonio. No, bueno, el Señor dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Eso se lo dijo al hermano inteligente que recién sale egresado de la universidad y al hermano tonto que nunca ha ido al colegio. ¿Ya? Así de sencillo. En mi nombre echarán fuera demonios. Echar fuera un demonio no lo hace usted ni mejor ni peor cristiano. Eso es una promesa de Dios. ¿Estamos bien? Pero lo que yo sí le digo es que tenga cuidado, discierna. ¿Este está enfermo o está endemoniado? ¿Amén? Los enfermos tienen un comportamiento natural, los endemoniados no se comportan naturalmente. Generalmente, siempre que uno va a orar con un endemoniado, uno siente una fuerza contraria. Generalmente. ¿Ya? Y obviamente que el demonio también, si usted es un verdadero cristiano, el demonio también se agita. Y entonces hay una confrontación. Jesús todavía no había llegado a la región de Gadara, apenas iba pasando el lago. El lago de Galilea comienza a este lado y tiene más o menos 1 kilómetro de ancho, y cuando termina ya, eso es la región de Gadara. Jesús apenas iba arrimándose a bajarse de la barca y ya el endemoniado estaba gritando por allá: Jesús, hijo de David, ¿qué viene con nosotros? ¿Por qué me atormentas? ¿Qué le pasa, yo? ¿Está conmigo? Pero es importante que, hermano, ya dejemos. Es cierto que la iglesia va a tener, toda la vida va a tener niños y adultos. Me refiero en la vida cristiana. Pero si es necesario que los adultos nos comportemos como adultos. Y pues los niños como niños, ellos irán aprendiendo ahí al paso, pero los adultos comportémonos como adultos, porque es que a veces nos comportamos como niños, somos los adultos. ¿Aló? Hermano, en ese caso puede ser que una persona tenga un comportamiento así extraño, puede ser también una enfermedad mental, ¿cierto? Sí, claro. Eso es una opresión. Eso sería una opresión. Eso es opresión. ¿Ok? Todo lo que afecte la psiquis y el comportamiento normal de la persona es opresión. ¿Verdad? Y ya lo que lo lleva a tener actos desmedidos, descompuestos, entonces pues va pasando a otro grado. Mire lo que pasó aquí. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: tú, hijo del diablo, que está lleno de ¿qué? De todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Hay que estar viendo discernimiento de espíritu. Amén. Discernimiento de espíritu. Diga gloria a Dios. ¿Está entendido esos 3 dones? Palabra de sabiduría, ¿qué es? Es la manera como Dios, a través de la palabra y de un siervo, descubre, describe y habla a la iglesia. Creo que les alcanzaba a decir el martes que a veces no le ha pasado a usted que usted lee un versículo 40 veces y usted dice: este versículo no, a mí no me sale nada, y de pronto viene un hermanito aquí, coge el mismo versículo y se jala un mensaje. Usted dice: Es como el que interpreta la palabra y la sabe explicar. ¿Ya? Entonces, hay a quien Dios le da esa capacidad de descifrar el mensaje en el texto sagrado para explicarlo y traerlo al conocimiento de la iglesia. Y la iglesia aprende a comer esa palabra y sabe que cada vez
que viene ese mensaje va a haber palabra viva, va a haber palabra profunda, va a haber conocimiento profundo, porque esa persona Dios le ha dado la capacidad de entender los misterios. ¿Está conmigo? Amén. La palabra de ciencia ya dijimos que es el acto a través del cual Dios, ¿qué hace? Trae al presente algo del pasado. Trae al presente algo que ya pasó. Puede hacer años o puede hacer un ratico. Ok, citamos varios casos para eso. Y la profecía, pues obviamente, ya creo que eso lo tenemos claro. Viene el grupo número 2, diversidad de operaciones. Ojo, porque aquí hay cosas importantes. Dones de poder, de fe y sanidad. Note que los dos primeros, el don de poder, los dones de poder y de sanidades están en plural. Y aquí yo creo que alguien se va a tener que bajar del bus. Escuchen. El hecho de que tú hayas orado por un enfermo y se haya sanado, no te dice a ti que tienes el don de sanidad. ¿Aló? No te dice a ti que tienes el don de sanidad. ¿Ustedes han leído el pasaje de la comisión de los 70? ¿Sí lo han leído? Cuando el Señor Jesús comisionó a los 70 que iban de 2 en 2. ¿Qué vinieron ellos diciendo? ¿Aló? ¿Ellos qué vinieron diciendo? Entonces ellos estaban maravillados y decían: Señor, qué poder tan grande. Los demonios se nos sujetaban en tu nombre. Sanábamos los enfermos. Y ellos vinieron totalmente espelucados y admirados de ver cómo Dios los había usado. Pregunto, ¿ellos tenían algún don? No habían sido llenos del Espíritu Santo. Sí. A eso se le llama señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echará fuera del mundo. ¿Qué más? Ni se lo saben siquiera. ¿Están rezando? A ver, parémonos en la Biblia. ¿Dónde está eso? Por lo menos ayúdenme con eso. ¿Dónde está? Marcos 16. Escuchen esto. Verso 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Aló? Señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que no siempre que tú oraste por un enfermo y se sanó, no quiere decir que tú tienes el don de sanidad. ¿Aló? Amén. Ahí fue cuando dije: alguien se va a tener que bajar del buzo. ¿Ok? Alguien se va a tener que bajar del buzo. Porque los discípulos también sanaron gente aún sin haber recibido el Espíritu Santo. Así que usted que no ha recibido el Espíritu Santo puede orar por un enfermo y sanarse. Porque para usted son las señales. Estas señales seguirán a los que reciben el Espíritu Santo, a los que creen en mi nombre. ¿Está conmigo? Entonces cualquiera de los que están aquí, sellados o no sellados, puede orar por un enfermo y sanarse. ¿Está conmigo? Sanarse. Puede orar por un endemoniado y ser libre. Porque esa fue otra de las niñadas que
tenía la iglesia pentecostal. Ustedes se acuerdan que cuando uno, a mí me daba susto, me daba miedo, cuando el pastor decía: bien hermanos, ahora viene algo muy delicado, por favor los hermanos que no son sellados se van para el sótano, los maestros de escuela dominical escondan los niños en la pieza más oscura que tengan, los hermanos que no están en paz con Dios, por favor salgan del salón. Se quedan conmigo los que sienten que realmente están llenos del poder del Espíritu Santo. Eso era macabro, madre. Eso uno se ponía todo algo azul y Dios mío, este es el mismo demonio aquí. Y era peor todavía que cuando el pastor decía: los que se sientan llenos con el Espíritu Santo se quedan, y quedaban dos o tres viejitos. Amén. Todo el mundo desaparecía. Imagínense qué discriminación espiritual tan bestia, man. ¿Ah? Yo podía demandar a la gente por eso. Claro, a mí me sacaron, pues imagínense, toda la vida muy chiquito. Me sacaron más de una vez de culto, y yo queriendo estar ahí para aprender a echar fuera un demonio, me sacaban. Ese era pelado. Hermano, Dios, el Señor Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Ahí descuenta el don. Ya Salomón dijo contundentemente: ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Y eso es contundente, eso es verdad. Y entonces, ¿cómo echaron fuera los demonios? Y entonces, ¿cómo sanaron los enfermos? Por la promesa. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán los enfermos, hablarán lenguas, si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. O sea, esa es la protección de Dios. Eso y la comisión de 28:19 de Mateo: y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo mismo. O sea, yo que los manto los voy a respaldar. Yo no los voy a tirar a la candela para que el diablo se los lleve en los cachos. No, yo voy a estar ahí defendiéndolos. Ustedes prediquen con seguridad que yo defiendo mi palabra. ¿Está conmigo? Los dones es otra cosa. ¿Estamos? ¿Estamos? Los dones es otra cosa. Pero Dios nos ha dado autoridad a todos. A todos. Pero estoy explicando esto para que entendamos que una cosa es sanar a un enfermo por señal y otra cosa es sanar a un enfermo porque tiene el don. ¿Está conmigo? Entonces, el que tiene el don pone la mano y la gente es sana. O se sana o se muere. ¿Está conmigo? Así que usted verá si se resuelve. Gloria a Dios. Y además, el don de sanidad no es estático, no es un don, sino que son dones de sanidad. Porque está sanidad física, está sanidad espiritual. Amén. Una cosa es que tú ores por un cáncer y otra cosa es que tú ores por una persona en opresión. Las dos son sanidades. ¿Ok? Señor. Digamos, se va distinguiendo, una persona se va dando cuenta que tiene el don porque se hace frecuente que Dios lo use para eso. La frecuencia hace... Ok, esto lo vamos a entender ahorita adelantico cuando veamos cómo recibir el don. O sea, cómo hacer que el don esté en mí. ¿Listo? Ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que se hace uno un verdadero practicante del don que tiene. ¿Listo? Y los dones de poder es exactamente lo mismo. El poder y la fe funcionan de la mano. Porque ambos están hechos para hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Milagro es un suceso en el cual se violan todos los principios físicos o naturales.
Amén. Se dio la todo. Por ejemplo, milagro. El vino en Caná de Galilea. Eso es un milagro. Milagro, la multiplicación de los panes y los peces. Eso es un milagro. Milagro, la resurrección de Lázaro. Porque no solamente estaba muerto, sino que estaba putrefacto. Estaba descompuesto. Por eso la hermana dijo: Señor, no lo moleste, está podrido ya. Entonces, ¿para qué va a levantar el mortecino? ¿Quién se lo aguanta? Porque ya estaba descompuesto. Pero el Señor, que es el dueño de la vida, amén, simplemente dijo: quiten la piedra. Ese quite la piedra, aunque era físico, lo que el Señor les estaba pidiendo es: solamente ayúdenme con la fe, porque no habrá milagros si no hay fe. Acuérdense que Jesús dijo: no pudo hacer muchos milagros a causa de su incredulidad. Entonces, los milagros y la fe operan como almas gemelas. Si usted no tiene fe, no habrá milagros. Y si tiene el don de milagros y no tiene fe, pues imposible. ¿Está conmigo? Por eso están agrupados ahí. Amén. Porque con la fe y el poder se hacen milagros. Por eso entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, ustedes serían capaces de hacer el milagro de decirle a este monte: desarráigate de ahí y ponte en el corazón de la mar, y Él lo hace. Amén, amén. ¿Aló? Amén. ¿Aló? Miren lo poderoso que es eso. Amén. Entonces, el que tiene el don de poder necesariamente tiene que estar acompañado de fe. ¿Va conmigo? Porque usted dice: no, yo tengo el don de poder, hermano, pero eso está como difícil. Y hermano, a uno le pasa eso. Yo recuerdo, estábamos recién llegados al Diana Turbay, y un día llegó una señora, se sentó en la primera banca acompañada con otra persona, pero ella traía una cabeza como 3 veces de grande a una cabeza normal, monstruosa, mortecina, se estaba pudriendo viva. Hermano, miren, yo les confieso que yo me bajé a orar por ella y casi no soy capaz de orar de la hediondez. Y yo tuve que decirle: Señor, ayúdame, yo necesito orar por ella. Ella dijo: vea, pastor, he ido a todas partes, a todas las clínicas, a todos los hospitales, a todas las iglesias. La última que me faltaba era esta. Y yo le dije: ¿esta era? Esta era la que faltaba. ¿Y te acuerdas? Y oramos por ella. Y la señora se fue. A los 8 días había una señora ahí sentada y ella se reía conmigo y me hacía. Y pues yo al comienzo dije, pero después de todo el culto y dije: oye, eso está raro. Hasta que ella se vino y me dijo: pastor, no se acuerda de mí. Yo le dije: ay, señora, qué pena, no tengo ni idea quién es usted. Yo: pastor, yo soy la señora por la cual usted el sábado pasado, que traía la cabeza como un monstruo. Yo vengo a testificar, el Señor ya me sanó. ¡Aleluya! Entonces, uno a veces necesita, hermano, o sea, uno se ve confrontado a dejarse ganar del diablo. Porque en esos casos uno necesita fe y poder. Fe y poder. Poder creer que esa es la última opción y que ya está salido de todo contexto científico, médico y todo. Amén. Pero el Señor hace milagros. Hace sanidades.
Amén. Cambia las cosas. Nos llegó un niño ahí en el Diana Turbay, porque el Diana Turbay fue una época donde el Señor nos dio, hermanos, los milagros que usted quiera y las sanidades que usted quiera. Nos llegó un niño un día, la mamá llegó con el niño cargado en los brazos, ya se le habían caído los dientecitos, las encías vertían sangre. Y la mamá dijo: pastor, vea, vengo del Casanare, tenía a mi hijo en cancerología, me lo acaban de entregar, desahuciado. Ella venía en un bus, y en el bus venía una hermana policía que trabajaba en la policía y que asistía al Diana Turbay. Algo pasó en el bus, que la señora no tenía el completo para el pasaje y se formó una cosa ahí. Entonces la hermana policía fue y le ayudó, le pagó el pasaje, se puso a hablar con ella y le contó toda la historia. Dijo: no, pues si quiere vamos a la iglesia, yo voy para la iglesia, a mí que el Señor le puede sanar a su hijo. Oramos por el muchacho, tenía unos 4 o 5 años, y le colectamos una ofrenda a la señora para que se regresara para el Casanare, ya era de Yopar. Y ella dijo: bueno. Pasaron como unos 20 días, un mes, y una noche estaba yo predicando, cuando entró un chino a toda carrera, así, entró, dio la vuelta por aquí, salió corriendo, iba para el centro, dio la vuelta, y dije: te mandé. Cuando entró la señora con el muchacho, niño, se sentó en la primera banca, pues era el pelado que se estaba muriendo. Venía de cancerología y le habían dicho: ¿qué hizo? ¿Qué le pasó? ¿Dónde lo llevó? ¿Qué le hicieron? Aleluya. Amén. Entonces, cuando uno siente que Dios le ha dado a uno estas habilidades, hermano, es extraordinario. Amén. Porque no solamente es el gozo de poder beneficiar a alguien, sino también es el gozo de sentir uno que es un instrumento de Dios para su honra, su gloria. Yo pretendo con esta enseñanza, hermano, despertar en ustedes un deseo de avivar, no de pedirlo, entonces no se pide, sino de avivar el don que hay en ustedes. Y yo tengo fe que después de esta enseñanza, que no va a ser tan completa porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero que después de esta enseñanza usted vuelva a ser el que era. Amén. Y el que todavía no lo ha experimentado, empiece a tener la satisfacción de saber lo que es ejecutar un don dado directamente de Dios para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señores, el tiempo se acabó. Dios les bendiga.